El diodo LED se llama LED porque es diodo emisor de luz. ¿Listo? Que está al revés las siglas. Bueno, aquí está que es un diodo LED, el símbolo del diodo LED. Las características, pues muchos de ustedes ya conocen un diodo LED, entonces no hay problemas. Tiene dos pines, uno más largo que otro. Y el más corto es el pin negativo o cátodo. Los pines del diodo LED son similares a los diodos que analizaron la guía pasada. El símbolo es muy parecido, solamente que tiene unas flechitas como saliendo, o sea, como emitiendo luz. Habrá otro parecido a este que las flechitas van hacia abajo. Ese quiere decir que recibe luz y actúa con esa luz. Tenemos por aquí un circuito con diodo LED. Entonces, resulta que este diodito se utiliza básicamente para emitir luz, para realizar lámparas, para indicar que hay un circuito funcionando. Y por esas características que él tiene, que son los materiales de que está hecho, pues él funciona entre 2 y 4 voltios. Si hay menos de 2 voltios, digamos, bueno, más bien menos de 1.5 voltios, posiblemente se apaga. Y si hay más de 4 voltios, se puede quemar. Entonces, habrá alguno que aguante un poquito más, pero tiene el riesgo de quemarse. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con fuentes de más de 3 voltios, por ejemplo. Hay unos que trabajan con pila cuadrada, la pila cuadrada tiene 9 voltios, y si conectamos el diodo LED directamente a esa pila, pues se va a quemar. Para que no se queme, entonces, colocamos una resistencia en serie. Esa resistencia, pues hay que calcularla, porque si la colocamos demasiado alta, entonces de pronto no le permite el paso de corriente hacia el diodo y no prende. Y si la colocamos muy bajita, de pronto deja pasar más corriente de la que se necesita y más voltaje, entonces se quema el diodo. Entonces hay que calcularla bien. En el proyecto que teníamos para el segundo periodo está realizar una lámpara ahorradora. Creo que ustedes lo han visto en todas las guías en el cuadrito que está ahí. Esa lámpara ahorradora se va a utilizar con más de 12, entre 12 y 20 diodos. Entonces eso depende del circuito que ustedes utilicen, ya sea serie, paralelo o mixto. Por ahorita vamos a calcular algunas resistencias, algunos circuitos en serie con diodos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que el diodo normalmente nosotros lo calculamos para 3 voltios, para que prenda bien y no se vaya a quemar. Y la corriente puede estar entre 10 miliamperios mínimo para que prenda así sea un poquito, y entre 50 miliamperios, pero con 50 corremos el riesgo de que se queme. Entonces algunos trabajan máximo 30, y digamos que lo ideal son 20 o 25 miliamperios. Yo normalmente trabajo con 20. Pero aquí en los ejercicios, yo les coloqué corriente. Bueno, ahora miramos los ejercicios. Bueno, aquí están qué ventajas tiene el diodo, aunque pueden haber otras, ustedes pueden mirar. Y, bueno, esto es lo que es la información. La guía, por ahí alguien queriendo entrar, pero yo veo. No sé. La guía es esta que les está mostrando y no mostrando. O sea, aquí tenemos la lámpara ahorradora. La tengo para 2 horitas. Estos cálculos son pequeños. ¿Y cuáles son las actividades? Entonces, lo primero, lee la información, saber cómo trabaja. Profe, está volviendo a la guía. Bueno, lo que les he dicho, más lo que diga en la... ¿Está volviendo qué? Ah, se oye ronco, ¿y por qué? Eso es el internet. ¿No se entiende?
Qué raro. Yo veo. Me corro para acá. A ver si es el cable. ¿Ahí está mejor? Yo sí Sí, la señora, escucho. sí, señora. Bueno, espera. Bueno. Entonces, miren, aquí están las actividades. Vamos a hacer algo muy sencillo. Esta es una tablita donde nos indican, pues ustedes ya saben que hay diodos LED, yo creo que los han visto de color blanco, que es el que vamos a utilizar para las lámparas. El color rojo, que es el que utilizan básicamente para indicar que Disculpe, que profesora, un artefacto está encendido. ¿Está qué? que si puede dejar entrar a Gerson a la clase. Espérate. Ya casi lo rechazo. Permitir. Hola. Por aquí. Hola, Gerson. Bueno, volvemos con la guía. El verde, el azul, el amarillo, pues ya son para vistosos, entonces ya de acuerdo a lo que nosotros queramos. Hay un blanco cálido, este blanco es como un ledachorro. Bueno, casi estos son colores, los ledachorro, los que son muy vistosos. Blanco cálido, rosa, bueno, estos yo no los había visto, pero pues aquí está la información. Amarillo, verde, púrpura y naranja. Entonces se supone que todos estos diodos, cada uno de ellos va a manejar unos voltajes diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque son de materiales diferentes. De acuerdo al material, pues nos da un color diferente. Entonces nos dan los voltajes, o sea que yo por allá les coloqué en la guía. Calcule un circuito con un diodo LED blanco y una fuente de voltaje de 6 voltios. Para todos vamos a usar, coloquémosle aquí. Bueno, yo no les coloqué en la guía. Ahora les actualizo la guía. Vamos a usar 15 miliamperios en unos y 20 miliamperios. Bueno, en estos dos primeros usen 15 miliamperios. Y en estos dos últimos, es que un rojón, utilizan 20. ¿Listo? Espero que aquí está muy tarde, ya cuando termine esta guía. Vale, aquí 15 miliamperios. Pongámosle aquí también 15 miliamperios. Esos son valores de corriente más utilizados, ¿no? Esto no. Miliamperios. Y por aquí coloquémosle 20. 20 miliamperios. Y a este también. Pero entonces estos 20 miliamperios no es que sean de la fuente, ¿no? Sino que es como la corriente para que el diodo no se vaya a quemar, no encienda a toda, sino un nivel que le permita más años de vida. Entonces, para que el ejercicio sea bien, le he colocado diferentes fuentes. Entonces, un diodo con 6 voltios. Si este diodo blanco utiliza 3 voltios, entre 3 y 3.2, pues yo puedo asumir, pues se va a quemar. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocarle una resistencia en serie como aparece aquí. ¿Sí? Estoy escuchando a la profesora y no la escucho. La profesora se motiva. Es que estaba pasando las rejas. Bueno, esto que ven aquí, ahora sí me oyen, ¿cierto? Es un plano de una fuente con un diodo LED. Aquí le voy a hacer las flechitas, ¿sí ven, no? ¿Sí están viendo? Y aquí vamos a cerrar el circuito. Si no ven, me avisan.
Entonces, lo que les decía, si yo tengo aquí 8 voltios, vamos a hacerla con 8 voltios. Este diodo LED, que va a trabajar a 3 voltios, y necesito saber cuál es el valor de esta resistencia. Este circuito que tengo aquí se llama circuito serie. En un circuito serie, los voltajes, o el voltaje de la fuente, se divide entre los elementos. Entonces, de estos 8 se van a quedar aquí 3, o sea que ¿cuánto queda en la resistencia? Si tengo 8 voltios y dejo aquí 3, ¿cuánto me queda aquí? Pasó con esas sumas. Voltaje total menos 5 voltaje voltios, ¿no? del diodo. Ajá. O sea, 8 voltios menos 3 voltios. Entonces el voltaje y la resistencia son 5 voltios. ¿Listo? O sea que aquí vamos a tener 5 voltios. Como yo quiero calcular el valor de esta resistencia, yo necesito saber si ya tengo el voltaje, no sé la resistencia, pero si yo calculo la corriente, puedo hallar el valor de la resistencia. Aquí no lo voy a calcular. Aquí estamos diciendo que para que este diodo trabaje bien, le vamos a aplicar 20 miliamperios. ¿Cuántos 20 miliamperios en amperios? Corriente 0,02 0,02 amperios. Eso está bien. Entonces, como este es un circuito serie, si por este diodo pasan 0,02 amperios, pues no hay sino un camino para el circuito, entonces es el mismo valor para la resistencia. ¿Listo? Por lo tanto, a esta corriente se le llama total. Eso es igual a la corriente total que va a pasar por este circuito. ¿Listo? O sea, yo quiero que por este circuito pasen 20 miliamperios. Entonces, para ese valor voy a calcular la resistencia. O sea que la resistencia por ley de Ohm es igual a 5 voltios, que es lo que cae ahí, sobre la corriente, que son 0,02 amperios. ¿Y eso cuánto da? Son 500 dividido 2. 250 ohmios, ¿sí o no? Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí necesito una resistencia de 250 ohmios, pero no existen resistencias de 250 ohmios. No. Al menos como valor nominal, no. Entonces, ¿se acuerdan que lo veíamos en la clase de pasada? Entonces, la más cercana, por debajo está la de 220 ohmios. Y por encima está la de 270 ohmios. O sea que, ¿cuál le colocamos acá? La de 270. 270 ohmios. Eso pues me va a afectar un poquitico aquí en la corriente. Pasará ya no 20 y no 18, pero el circuito funciona. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. ¿Cuál? Dime. No entendí nada. No entendió nada. Bueno, le explico. Este diodito, ¿sí lo ven ahí? O este, cualquiera de estos. Para yo conectarlo a una fuente y que no se queme, debo garantizarle que a él le queden solamente 3 voltios. Para el caso del blanquito que decíamos, ¿vale? Si yo tengo una fuente de 8 voltios y digo que aquí deben quedarse 3 nada más, entonces debo colocar otro elemento, que en este caso es una resistencia, que asuma los otros 5 voltios. ¿Listo? Porque 5 más 3 me da 8. Esas son características de un circuito serie. Por lo tanto, si aquí asume los 5 voltios, aquí me quedan 3, ya tengo garantizado el voltaje. Sí. Pero además, que trabaje, que prenda bien
pero que no se vaya a quemar tampoco por exceso de corriente. Entonces, para que trabaje bien, normal, digámoslo así, se trabaja con 20 miliamperios. ¿Listo? Siempre son 20 miliamperios. ¿Todo el tiempo es 20 miliamperios? Pueden ser 15, 25, máximo 30, para que no se queme. ¿Listo? Ah, Y menos de 10 de pronto ya no prende. Entonces, entre 15 y 25 está bien. Entonces, 20 miliamperios, si lo pasamos a amperios, nos da 0,02 amperios. Y aquí lo que vamos a utilizar la ley de Ohm. Para hallar voltaje, para hallar la resistencia, porque el voltaje ya lo tengo, que son 5 voltios. Entonces sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Pero no puedo usar los 8 voltios porque aquí solamente van a quedar 5. Entonces tengo que usar los 5. Entonces de aquí. ¿Listo? Y la corriente, como por aquí van a pasar 20 miliamperios, si yo sigo el camino de los conductores, solo hay un camino. O sea que por cualquier lado que yo mida, van a pasar 20 miliamperios. Ahora sí, aplicamos la ley de Ohm. ahora sí. Dividido 0,02 y me da 250 ohmios. Ese no es un valor comercial. Las resistencias vienen por valores comerciales. O sea, usted va a pedir una de 250, le dice, no, eso no existe. Entonces, la más cercana comercialmente es 270. Ahora sí entendí. Ahora sí. No sabemos cuál es la más Coloco la cercana 270. o si está o no está. Ahora, ahí podría ser que yo coloque la resistencia de 270 ohmios y se queme, porque de pronto le estoy poniendo una potencia que no es. Entonces yo debo calcular también la potencia de la resistencia. ¿A qué igual potencia? Disculpe. Voltaje al cuadrado sobre... Usemos la general. Voltaje por Bueno, corriente. ¿Cuál voltaje? El que cae en la resistencia, o sea, estos 5 voltios. ¿Cuál corriente? Pues como no hay sino uno, se llama total. Entonces son los 20 miliamperios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la potencia? Son 5 voltios por 0,02 amperios. ¿Y eso cuánto da? 0,1. 0,1 vatio. ¿Sí? 0,1 vatio es una resistencia de medio vatio, son 0,5 vatios, ¿cierto? O sea que si yo le pongo una resistencia de medio vatio aquí, trabaja sobrada. Pero resulta que yo tengo es una de un cuarto de vatio. Un cuarto de vatio es 0,25 vatios. ¿Será que puedo colocarla ahí? Si necesito que disipe 0,1 vatio. No entendí la pregunta. A ver, esta resistencia cuando esté trabajando en el circuito se va a calentar. Y ese calentamiento me da una potencia de 0,1 vatios. ¿Listo? Se hace el trabajo que está realizando. Hasta eso se va a calentar. Entonces resulta que yo tengo resistencias de un cuarto de vatio. Y un cuarto de vatio realmente son 0,25 vatios. ¿Ya? ¿Puedo usar esa de un cuarto de vatio aquí? ¿O se quemará? Entonces, ¿qué dicen? Un cuarto de vatio son 0,25 vatios. Y ella se va a calentar hasta 0,1. O sea, esto es menor que esto. O sea que yo puedo colocar una de un cuarto de vatio. ¿Listo? Y trabaja bien. Si aquí esta potencia me hubiera dado 0,8 vatios,
Yo digo, no me sirve la de 1/4, ni siquiera la de medio, porque la de medio da 0,5. Tendría que colocar una de más potencia, o sea, una de 1 vatio. Pero con esto sí puedo usar una de 1/4. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando ustedes vayan a hacer su proyecto de una lamparita con diodo LED. ¿Alguna duda ahí? ¿Se fueron todos? Ya, Bueno, entonces voy a borrar aquí y les voy a dar una idea de cómo van a hacer. O sea, así como hicimos este, se hace el primer ejercicio, solo que tiene otro valor de voltaje. En el caso de que yo les diga que este circuito, no lo puedo. Que necesito 3 diodos. 3 diodos LED, pero tengo una fuente de 15 voltios. Aquí no se ve con este. Tengo una fuente de 15 voltios. Tengo 3 diodos LED. sí. Entonces, que darle las flechitas. Y quiero armar una lamparita con estas 3 lámparas. Entonces, igual, ¿no? Para que no se queme, pues yo lo que voy a hacer es unirlos en serie. Pero, ¿cuántos voltios dijimos que trabaja el diodo? ¿Con cuántos? 3, 3, Con 13. O sea que aquí habría 3, más 3, 6, 6, 9, más 3. 9, Y aquí 9, tengo 15, 15. O sea que yo necesito una resistencia que se quede con ¿cuántos voltios? 9, 6. 6. 6 voltios. Entonces hay que hallar la resistencia. ¿Con cuántos miliamperios me trabaja bien el circuito? Son 20. 20. Podemos usar 20. Y acuérdense que es un circuito serie, entonces la corriente siempre va a ser la misma. Lo que pase por aquí va a pasar por acá. O sea que aquí va a haber otros, ¿veis? 20 miliamperios. En los ejercicios que le puse les cambié unos a 15 y otros a 20. Y ya hallarían otra vez la corriente, hallarían el voltaje en la resistencia, la corriente, la resistencia y la potencia de la resistencia. Y esa sería la forma de hacer ustedes los ejercicios. ¿Creen que tengan algún problema? quizás. Quizás. No, ustedes son juiciosos. ¿Listo? Entonces, Discord. si usted, aquí no tengo una pila. Si ustedes cogen una pilita, la AA, una de estas, sino que esta está descargada, ya la probé. Cogen una pila de estas y le conectan a un diodo LED, la pata cortica que es la negativa al negativo y la pata larga al positivo, van a ver que él prende. Si está bueno el diodo. Si lo conectan diferente, ya no va a prender. O sea, la pata corta al positivo y la pata larga al negativo ya no prende. ¿Se acuerdan que la guía anterior hablamos de polarización inversa y directa? Entonces, cuando el diodo LED se polariza directamente, prende. Cuando se polariza inversamente, no va a prender, no va a permitir el paso de corriente. Entonces, ahí estamos retomando la guía anterior y aplicándola al circuito serie. Por ahí vi algo y se me desapareció. Bueno, ¿alguna duda ahí? Más adelante ustedes podrán hacer algo como esto. Esto es una matriz para trabajar con Arduino. Entonces yo puedo hacer que prendan los diodos que yo quiera.
de acuerdo a un programa que se hace. Eso de pronto lo pueden hacer con el profe Alex, o con John Jairo el próximo año, o si les toca conmigo, pues conmigo. Esto lo hicimos para un proyecto de mi hija. Tocó soldar cada diodito. Entonces, ustedes pueden llegar a hacer esto con menos, porque a pesar de que los diodos son baraticos, unos 200 pesos, pues ya de 200 en 200 van 4.000, 8.000, ¿sí? Aquí van como 8.000 pesos en diodos nada más. Entonces, una lamparita podría ser algo así. Y para que no se queme, ¿no? Son los cálculos que ustedes deben hacer. O podría ser algo así. ¿Listo? Pues eso era todo lo que yo tenía para decirles hoy. ¿Cómo la vieron? Bien. Pero una pregunta. ¿El taller que usar en dónde lo encuentra? En el modo, pero de pronto ahora se lo subo ahí al grupo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Para cuándo sería la fecha de entrega, profe? La próxima semana. O sea, hasta la próxima semana ustedes lo pueden ir enviando. Nomás lo hagan. ¿Quién tiene de este aparato? Yo. ¿Y tienen resistencia de diodos? Sí, señora. El que quiera puede practicar con este. Simplemente, bueno, por ahí hay una guía de cómo se usa el protoboard. También las voy a poner en el grupo. Entonces, simplemente, ¿ustedes ven este cable que está aquí? Sí, señora. Este cable une a esta línea de huequitos. Todos estos van unidos así. Y esta también. Pero esta es una línea, esta es otra, así como se ven estos dos cables. Y estos de aquí van unidos de forma vertical. Cada 5, 5, 5, 5. Entonces, si yo quiero unir este cablecito con la patica de esta resistencia, hago esto, que me quedan unidos. Entonces, ustedes podrían poner una resistencia de más o menos 1000 ohmios con un diodo y una pila cuadrada. O de 100, o de 330 ohmios, no, 100 ohmios, con un diodo y una pilita normal. Aunque la pila normal, una solita lo prende sin problema. ¿Listo? Sí, pues los que quieran como ir haciendo, cómo es que funciona el protoboard, ir haciendo algún circuito. Y se van preparando para hacer el proyecto de la lámpara. Listo. ¿Alguna duda? No. Bueno, si alguien intenta hacer las pruebas con el protoboard y no le resulta, entonces la próxima clase, antes de la clase me dicen, yo quiero que me explique esto. Y lo hacemos. Pero entonces me avisan antes para yo prepararle el material. ¿Listo? Por eso estoy viendo uno donde puede comprarse proto, yo no sé qué. Protoboard. Esa cosa. Jesús. Pues a ver, el protoboard, hay unos almacenes de electrónica por San Nicolás. Yo no sé si todavía están abiertos o no. La Pava, Electrónica Digital, Electrónica Popular. Bueno, ustedes viven más como hacia el norte. En la 14 creo que venden algunos. Y venden diodos en las 14. No sé si por la pandemia hayan dejado de adquirir, pero sí ellos vendían, sino que ahí es más carito, ¿no? Listo, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces ya pueden, si quieren, descansar o mirar la guía, hacer algo antes de que tengan la otra reunión. El LOL. ¿Hacer aseo qué fue? ¿Ah? Warzone. Yo acá a terminar de Vamos a comer. ayuda en la casa. Vamos al LOL, vamos al LOL. ¿Quién pa' Warzone? ¿Quién pa' Warzone? Warzone. Sí, Santiago de la recocha, mano. Siempre Agreguen, con la agreguen. recocha de profe. Samuel, respetada. Samuel. Socio, Yo vea, soy aquí, compórtese. leo y ahí los veo a todos. Aquí me sale quién habla.
Bueno, muchachos, me agrada mucho haberlos escuchado. Terminen lo más que puedan hoy para que no les quede trabajo para la próxima semana. Ok, profe. Listo, Bueno. brother, listo. Pasen un feliz fin de semana. Igualmente, Listo, profe. Listo, Que profe. Listo, también. profe. Bueno, que estén bien. Se cuida. Chao. Lo mismo ustedes. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien. Ay, señor. Dejamos de grabar.